Dios les bendiga. Continuamos con Efesios en el capítulo 1 y hoy nos toca el versículo 7, pero recordemos un poquito lo que ya vimos. Dice del versículo 1 al versículo 6, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Ya Dios el Padre nos dio bendiciones, muchas bendiciones. También hablamos acerca de la adopción, de la elección, de la predestinación, y entre esas muchas bendiciones está, digo, la principal bendición, el Señor Jesucristo y también el Espíritu Santo. Y a su vez Jesucristo tiene bendiciones para nosotros y a la vez el Espíritu Santo tiene bendiciones para nosotros. Esta parte, esta porción del capítulo se divide en un himno, es un himno que se divide en 3 partes y que cada parte termina como en un coro donde dice que fuimos creados para la alabanza de su gloria. Y en esta primera parte vimos las bendiciones del Padre y vamos a ver, a continuar ahí desde el versículo 6, que dice: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿A quién se refiere el amado? Bueno, el amado es el Señor Jesucristo. Recordemos lo que dice el Padre allá en los evangelios, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Cuando Jesús estaba siendo bautizado, esta voz se escuchó desde el cielo. Bien, y dice así: dice ahora sí el versículo 7, en quien tenemos redención. Entonces, ¿en quién? O sea, en Jesús, por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Bueno, ¿qué significa la palabra redención? Bueno, la palabra redención significa ser rescatado o comprado de la esclavitud, del pecado y la muerte. Vamos a ver a Primera de Pedro 1, 18 al 20. Yo quiero hablar un poquito acerca de la redención. Para nosotros el término no es muy común, no es muy conocido, por cuanto no conocemos lo que es la esclavitud. Sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preordinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Amén. Ahí está diciendo que nosotros fuimos redimidos no con oro, no con plata, no con piedras preciosas, sino como con la preciosa sangre de Cristo. Ese es el valor con el cual fuimos comprados. Para Dios somos su especial tesoro. Y bueno, como les decía, les estaba diciendo, para nosotros no es muy común tal vez en nuestros días sobre la esclavitud, ¿sí? Porque en los tiempos bíblicos era común, y a la audiencia que se estaba dirigiendo el apóstol Pablo era común saber qué era la esclavitud, cómo se hacía una persona esclava. Bueno, hablemos un poquitico así rápidamente de la esclavitud. Habían varias razones por las cuales una persona se podía volver esclava. Una de ellas era porque no tenía cómo pagar una deuda, tenía una deuda impagable, entonces esa persona voluntariamente se hacía esclava. Otra de las razones era porque esto les garantizaba su sustento. Entonces la persona voluntariamente se hacía esclava, ¿sí? Pero si de pronto esta persona tenía un familiar que tal vez pudiera pagar esa deuda que él tenía, si pagaba el valor del rescate, esta persona quedaba libre de su esclavitud, es decir, era redimida de esa situación de esclavitud en la cual se encontraba. Bien, entonces esto nos enseña que nosotros fuimos comprados, y yo quiero mostrar con 2 ejemplos que tal vez es común para tratar de ilustrar lo que es la redención. Mire, cuando una vez un hombre estaba, vio que estaban vendiendo ciertas personas, había una joven que estaba siendo vendida iba a ser vendida como esclava. Entonces el hombre tuvo compasión y pagó el valor, ¿sí? El valor del rescate. Porque tal vez dijo, no, hay cierta persona que está interesada y tal vez no sea un buen amo con ella y tal vez le dé maltrato y bueno, cosas semejantes. Entonces, cuando paga el valor, y entonces la joven sale y lo sigue, ¿sí? Y entonces esta persona le dice, no, yo te compré, no para que seas mi esclava, yo te compré para que seas libre, eres libre, no tienes que seguirme. Pero entonces la joven, conmovida por eso, le dijo, yo te seguiré por siempre, yo seré tu esclava por siempre, es decir, una esclava voluntaria. Vio aquel amor, aquella compasión y dijo, no, este hombre es compasivo, yo quiero ir con él. Asimismo,
nosotros, ¿no? El mismo apóstol Pablo dice, así mismo se denomina, y los apóstoles, aunque Jesús nos dijo, ya no llamaré siervos, sino que los llamaré hijos, los llamaré amigos, sí, eso nos dijo, el Señor ya nos llamó hijos. Sin embargo, los apóstoles y aquellos escritores bíblicos no se decían a sí mismos. Para ellos era un honor decir soy esclavo de Jesús, y así se identifican. Yo, Pedro, siervo de Jesucristo, Santiago, Judas, siervo de Jesucristo, siervo, que siervo significa esclavo, ¿sí? Ahí en la Biblia. Entonces, ellos asimismo se identificaban como esclavos, como siervos por amor a Dios, es decir, voluntariamente. Bueno, y el otro ejemplo, la otra ilustración es de un niño que hizo un barco, el cual quiso mucho, y una vez, digamos, llovió y empezó a jugar con él, lo puso se formó pues como un río, entonces puso el barquito en el río y se le perdió. El niño pues muy triste, pero a los días vio que su barco estaba exhibido en una tienda. Entonces el niño fue y le dijo al dueño, ese barco es mío, yo lo hice. Dijo, no, ¿cómo crees? Ese barco es mío de acá y tiene un precio. El niño consiguió el dinero y fue y lo pagó por el barco. Cuando lo tuvo en su mano dijo, tú eres doblemente mío, porque yo te hice y porque yo te compré. Esto ilustra lo que hizo Cristo por nosotros, por amor a nosotros, porque Él nos amó, porque Él se puso en el lugar nuestro. La redención es algo maravilloso, es algo de los muchos beneficios que tenemos en Cristo. La redención, el perdón de pecados, saber que merecíamos el castigo y saber que Cristo se puso por nosotros es algo maravilloso, es algo grandioso. La redención es algo que no podemos describir, no podemos dejar de, digamos, estar bien sin perder la compostura sabiendo que Él hizo por nosotros, que nosotros merecíamos el castigo, pero Él nos redimió con su sangre. Es algo maravilloso saber lo que Cristo hizo por nosotros. Bien, aquí dice... Bueno, hay otra escritura que dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Bueno, redención, propiedad adquiridos por Dios, somos posesión adquirida, Él nos hizo y Él nos compró. Continuamos allí, dice versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y yo quiero hablar acerca de las riquezas de la gracia de Dios. Sobreabundante, una bendición que excede toda medida, o sea, no es algo poco, no es algo escaso. Mire, la gracia de Dios es sin medida, ¿sí? Es algo grandioso. Dice, la gracia es la bondad de Dios hacia la humanidad sin mérito alguno de quienes la reciben y sin merecerla. Bueno, voy a hablar de algunas de las bendiciones de la abundante gracia. Dice, fuimos puestos en el plan eterno de Dios, es decir, aquí lo estamos viendo, ¿sí? Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él había pensado ya en nosotros, o sea, el plan eterno. Estamos incluidos en el plan eterno de Dios. Otra de las bendiciones, nos redimió. Otra de las bendiciones, nos justificó, nos perdonó. Otra de las bendiciones, somos librados de la ley. Otra, nos hizo uno con Él. Es decir, vivimos en unidad con Dios. Y otra, nos hizo hijos y nos dio herencia. Y como última, aunque es un resumen, nos glorificó, ¿sí? Usted puede decir, bueno, pero yo todavía no estoy glorificado. Es cierto, todavía no estamos en un cuerpo glorificado, todavía sufrimos, sentimos dolor, nos enfermamos, bueno, todo eso. Pero ya recordemos que el tiempo de Dios no es es decir, para Dios no existe el tiempo como para nosotros. Y el apóstol Pablo lo dijo en pasado, Él ya no glorificó. ¿Por qué? Porque para Dios las cosas futuras es como que ya pasaron, ¿sí? Para nosotros apenas estamos esperando que ocurran, pero para Dios ya ocurrió. Ese es el tiempo de Dios, es el kairos de Dios. Bien, entonces, mire, estas riquezas no se compran con dinero y no son temporales, son eternas. Las riquezas de la gracia de Dios no es algo que yo pueda pagar con dinero, no, eso no se puede comprar con dinero. Las riquezas de Dios son eternas, son para siempre. Bien, dice así, versículo 8 ya, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Bueno, la palabra sabiduría e inteligencia en otras traducciones está sabiduría y prudencia.
es decir, algunos ven como la teoría y la práctica, como lo intelectual y lo moral, y también se refiere a tener una mentalidad prudente. Mire, para que le sirvamos y estemos separados para Él, incluye también la revelación de Dios. Mire, esta palabra sabiduría y conocimiento incluye la perspicacia. ¿Sí? ¿Qué es la perspicacia? Mire, es la actitud para percatarse de las cosas aunque no estén patentes o claras. Es actuar con discreción. Mire todo lo que significa esto. Es también la capacidad de captar las cosas ágil y rápidamente. Esto permite descubrir segundas intenciones, cuando alguien nos quiere hacer daño, cuando alguien nos quiere engañar. Dice, captar gestos, captar sus sutilezas, captar las cosas en el aire. ¿Sí? Es como coger, como eso se ha dicho común, cójala en el aire, o sea, sea perspicaz, a eso se refiere, ¿sí? Es una agilidad mental y es la inteligencia, ¿sí? Entonces, eso es la perspicacia que todo cristiano debe tener. Miren, nosotros en Cristo tenemos sabiduría y conocimiento. Yo sé que tal vez somos ignorantes en algunos temas de ciencia, cada uno tiene cierta experticia en algo que sabe, que ha aprendido, ¿sí? Pero somos ignorantes en otra. Pero mira, el cristiano se caracteriza ¿por qué? Por ser sabio e inteligente, perspicaz en las cosas de la palabra. O sea, nosotros tenemos que saber la palabra. Él ya nos lo reveló, ¿sí? La palabra de Dios está abierta para todos. Y así como los de la iglesia en Berea, que ellos dicen que ellos iban y escudriñaban, es decir, ellos actuaban ¿con qué? Con perspicacia. Ellos decían, bueno, a mí cualquier predicador no me viene a engañar, no me viene a decir esto es así, si no me muestran la palabra, yo no le creo. Y esto nosotros debemos hacerlo también, debemos ser perspicaces con la palabra, aprender, enseñar a otros, ¿sí? En toda sabiduría, como dice, e inteligencia. Y eso también tiene que ver con actuar prudentemente. Versículo 8. Bueno, versículo 9 ya. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, vamos palabra por palabra, para no perdernos, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Es decir, el Señor ya te dio inteligencia y te dio sabiduría para que conozcas el misterio de su voluntad. ¿Y a qué se refiere ese misterio? Bueno, el misterio de su voluntad no se refiere a algo misterioso, sino a una verdad que había estado oculta, pero que ahora es revelada. En el Antiguo Testamento no fue profetizada ni revelada a la iglesia. El misterio de Dios es Jesucristo. El misterio de Jesucristo es la iglesia. Este misterio no es la salvación de los gentiles, pues esto ya se había visto, ya habíamos visto en el libro de Jonás, la salvación de los gentiles. El misterio es que los gentiles, junto a los judíos, puedan formar un solo pueblo, un solo cuerpo. No hay diferencia entre judío o griego. Y vamos a ver Romanos 16, 25 al 26. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, encubierto desde tiempo eterno, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Amén. Entonces, ¿cuál es el misterio en otras palabras? El evangelio. Sí, resumiendo, es el evangelio. Es decir, el evangelio puede entrar, en el evangelio, ¿quién? Tanto judíos como griegos, como gentiles de todas las naciones. Sí, ese es el misterio, que de los dos pueblos hizo uno solo. Como Cristo hizo esto, ¿cierto? En el nuevo pacto, en el antiguo pacto y en el nuevo pacto, unió a esos dos pueblos en uno solo, en su iglesia. Ese es el ministerio. Entonces, el misterio es la iglesia, o llamado también el evangelio, aunque hay no son diferentes, ¿sí? Se complementan, ¿no? Bien, dice así, estamos ahí en el 9 todavía, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Bueno, antes de continuar, aunque mire, yo hago pausas, pero realmente esa comita ahí no me permite hacer mucha pausa, ¿no? Casi todo, es que todo el himno, todo el capítulo está como va seguido, va bien seguido.
y es difícil a veces hacer pausas, ¿no? Bueno, ¿qué es beneplácito? Es buena voluntad, es aprobación, es permiso, es agrado, es complacencia, es deleite profundo en su propio propósito eterno. Es decir, a Dios le plació, Dios se deleitó, Dios vio, o sea, se sintió a gusto con lo que hizo. Eso es su beneplácito, su buena voluntad. Dios tuvo esa buena voluntad para que, o sea, todo lo que Dios hizo, lo hizo, dice la palabra, hermoso en su tiempo, y él se sentía gozoso con lo que hizo, con su plan perfecto. Dice, según su beneplácito, o sea, su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo. Él se había propuesto en sí mismo, ¿qué? De reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, entonces, ¿cuál era el propósito que se había propuesto en sí mismo? Reunir todas las cosas. Y esa palabra me gusta mucho, me gusta qué significa esto, qué significa reunir todas las cosas. Bueno, en el original se refiere, hace referencia a unir todo bajo una misma cabeza, ¿sí? Mire, los griegos utilizaban, dice así, la sumatoria de todo el universo está en Cristo, ¿sí? Reunir todas las cosas bajo una misma cabeza. Esta palabra reunir se usaba en el proceso de sumar, o sea, los griegos lo usaban esta palabra reunir. Una columna de cifras y colocar el resultado al principio, ¿sí? Ya conocemos el resultado final de todas las cosas, Cristo. Bueno, un ejemplo práctico de lo que usaban los griegos al sumar era que bajo la columna encima iba el resultado, ¿sí? Como que usted ya supiera la respuesta de la sumatoria de algo, ¿sí? Entonces, esta palabra reunir se refiere a eso, sumar todas las cosas. Entonces, ¿quién es la suma de todas las cosas del universo, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra? Cristo. O sea, el propósito era ¿qué? Reunir las cosas, reconciliar las cosas, ¿sí? Entonces vamos a hablar un poquito de eso. ¿Qué cosas el Señor va a reunir y que aún no ha reunido? Digámoslo, no es, apenas empezó. ¿Con quién empezó? Con la iglesia. En el libro de Efesios habla acerca de la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero ¿quién es la cabeza? Cristo. O sea, nosotros somos como iglesia los primeros que aceptamos, digamos, el señorío. Estamos bajo el mando de esa cabeza que es Cristo. El mundo aún no, el mundo no está bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Sabemos que aún no está. Y sabemos que, mire, este mundo, vivimos en un mundo caído, un mundo que está patas arriba, ¿sí? Un mundo el mundo está al revés, dicen algunos, ¿sí? ¿Por qué? Porque hubo rebelión. ¿En dónde hubo rebelión? En los cielos. ¿Y a dónde más? En la tierra. Ahí en el versículo dice que se propuso en sí mismo reunir todas las cosas, ¿sí? Es decir, que la sumatoria de todo es Cristo, ¿sí? ¿Y cómo va a ser esto posible? ¿Ya fue hecho? Bueno, en Dios, para Él ya lo hizo, pero para nosotros aún no. Dice así: el resultado final de todas las cosas, ¿quién es? Cristo. En el libro de Colosenses dice que por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. ¿Por medio de quién? De Cristo. ¿Y para quién? Para Cristo. Y en el libro de Apocalipsis dice que Jesús es el principio de la creación de Dios. No dice el primero, no se refiere a que fue el primer ser creado, no. El principio de la creación de Dios, el principio. En Él todas las cosas subsisten. O sea, el libro de Colosenses este tema lo profundiza. Mire, vivimos en un mundo caído que se rebeló contra Dios, por tanto se desplomó o se decapitó, ¿sí? Al hombre, al ser humano, rebelarse contra Dios, ¿qué pasó con el mundo? Se desplomó, se vino a pique o se decapitó, es decir, como que el cuerpo anda sin su cabeza, ¿sí? Al final de los tiempos Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. He aquí yo hago nuevas todas las cosas, dijo el Señor. Dice el Señor allá en Apocalipsis 21:5, no lo vamos a leer. Dice, la creación entera será restaurada, es decir, la reunificación del Creador con lo creado. Bueno, cuando habla del cielo y la tierra más abajito, me adelanto a esa porción de la palabra, dice, ¿hubo rebelión en el cielo? Sí. ¿Cuándo fue esa rebelión? Con la caída de Lucifer y sus ángeles que cayeron. Esa fue la rebelión del cielo. O sea que Cristo va a reconciliar ¿qué? Lo creado en el cielo, las cosas que Él creó en el cielo. Y acá en la tierra hubo rebelión también. ¿Por parte de quién? De Adán y Eva, del hombre, es decir, en la tierra.
O sea, Cristo viene ¿a qué? A reunificar, a restaurar las cosas que se desunieron. O sea, por la rebelión que pasó en el cielo, se desunió, hubo ese caos, ¿sí? Y acá en la tierra igualmente, ¿sí? Con el pecado del hombre, ¿sí? Todo fue creado para vivir en armonía, pero sabemos que no es así. Sabemos que el mundo no está en armonía, por eso las guerras, por eso tanta maldad, hambres, enfermedad, muerte, bueno, todo eso es por causa de ¿qué? De la naturaleza caída del mundo, por causa del pecado. Bien, dice así. Bueno, en Génesis 1.1 podemos ver eso, ¿no? Dice, en Génesis 1.1 dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios crea algo, Él lo crea bueno, ¿sí? Bueno. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Es decir, la tierra vino a ser, después de la rebelión, desordenada y vacía. Dios no la creó desordenada, ni la creó vacía. Vino a ser, pasó a ser, luego de la primera rebelión. Sí, entonces ahí vemos, es eso, ¿sí? Que Dios crea un mundo perfecto, pero Dios quiere reconciliar. O sea, el propósito de Dios es volver a que todo sea como en la época prístina, como al principio. Eso es lo que el Señor va a restaurar en la tierra. Dice, dispensación de los tiempos. Bueno, ahí la palabra dispensación, ahí que la vimos en el versículo, está en el versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, ¿qué es la palabra dispensación? Bueno, allí la palabra dispensación no se refiere a un periodo de tiempo o a una era. Ahí la palabra se refiere en griego se refiere a la palabra economía o gestión de asuntos domésticos. Significa mayordomía o administración. Eso es lo que significa la palabra dispensación allí. Es decir, dispensar. ¿Qué es dispensar algo? Es distribuir, es conceder, es impartir algo. Bien, mire, el Señor al final de los tiempos pondrá las cosas en su estado prístino y restaurará todas las cosas como estaban al principio. Nada se dice del infierno. Este mundo será el único que no participará de esta unión suprema. Sí, ahí la creación se refiere en la tierra y en el cielo, mas no se menciona al infierno. No está incluido ahí en esta unión que va a haber. Dice, en conclusión, Dios tenía su designio desde antes de la fundación del mundo y todo se consumará cuando todo lo prescrito se cumpla. O sea, nosotros ahorita está dentro del plan de Dios, ¿sí? Todo está dentro de la soberanía de Dios. Nosotros sabemos que a Dios no se le escapa nada se le escapó de sus manos. Entonces Dios ya tiene un plan, un propósito, y mire, todas las cosas en algún momento van a volver a estar como en armonía. ¿Y quién es la cabeza de todo? ¿Bajo qué va a estar todo? Bajo una sola cabeza que se llama Cristo. Cristo es la suma, el resultado, la unión de todas las cosas que están en el universo. Pero las cosas, lo nuevo, sí, lo nuevo que viene, el cielo nuevo y la tierra nueva. Nosotros somos parte, amado hermano, somos parte de ese cuerpo, ¿sí? Que ya empezamos, ¿sí? Ya somos la iglesia, somos parte del cuerpo, pero aún todas las cosas, somos parte aún de Cristo mismo. Sí, ahí lo está diciendo, de reunir todas las cosas en Cristo. Bien, versículo 11. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿En quién? En Cristo. Recuerde que sin Él no hay nada. O sea, fuera de Cristo nada hay. Dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, esa palabra, en Él asimismo tuvimos herencia, quiere decir nosotros somos también la herencia. O sea, esa palabra, tuvimos herencia, dos partes. Uno, que nosotros tuvimos herencia en Él, y otra, que nosotros somos la herencia de Él, ¿sí? Dice, todo es vuestro y vosotros sois de Cristo. Y eso está en 1 Corintios 3:22, no lo vamos a leer. Todo es vuestro y vosotros sois de Cristo. O sea que nosotros somos la herencia, ¿sí? Somos también herencia de Dios.
Y dice también, nuestra herencia es, mire, yo quiero bueno, no la leamos, pero sí tengamos en cuenta dónde está. Primera de Pedro 1:4 dice así, nuestra herencia es indestructible, incorruptible, inmarcesible, incontaminada, reservada y segura. Yo recuerdo cuando estudié esa parte ahí en Primera de Pedro, tan hermoso, esa esperanza que nos da. Tal vez nosotros humanamente no hemos recibido una herencia, tal vez usted sea como yo, que no recibimos una herencia aquí terrenalmente, pero no hay razón para ponernos tristes por eso. ¿Por qué? Porque la herencia nuestra está guardada, está reservada. ¿Qué significa eso? Incorruptible. ¿Qué significa inmarcesible? Que no se marchita, que no se corrompe, que ningún ladrón la va a robar. Aquí las herencias, las cosas temporales. ¿Qué le pasa si usted recibe una casa? ¿Qué puede pasarle a esa casa? Se puede quemar, puede venir un terremoto y la puede dañar. ¿Y la herencia dónde quedó? En nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque es algo temporal, es algo pasajero, ¿sí? Las cosas materiales, no pongamos, el mismo Señor lo dice en su palabra, en los evangelios, no ponga la mira en las cosas de aquí abajo, sino en las cosas de arriba, y a donde esté nuestro tesoro, ahí estará nuestro corazón. Esto nos habla de una herencia, dice, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Esto debe de llenar nuestro corazón de gozo, llenarnos de alegría, de saber que nuestra herencia no es algo pasajero, no es algo temporal. Esas cosas se terminan. La vida es como neblina. Podemos morir en cualquier momento, no importa que seamos jóvenes. La vida es así, pasajera. ¿Y qué pasó con todo lo que la gente se pelea, la gente humilla? Hay gente que es humillativa, que es arrogante, que bueno, se pelean, matan por plata, por dinero. ¿Y a dónde va a quedar todo eso? Si dice la palabra que el final de todas las cosas va a ser quemada, la tierra va a ser quemada. La tierra es como un polvorín que va a estallar y va a ser quemado todo lo que en ella hay y todas las malas obras. Y nosotros a veces ponemos nuestra mirada en estas cosas pasajeras y temporales, pero hoy es el llamado para que mire, aquí el apóstol Pablo no dice, vamos a tener una herencia, no, tuvimos, o sea, ya está en qué, en pasado, Dios ya determinó una herencia para usted y para mí, o sea, eso ya está determinado por Dios, la herencia, dice, voy pues a preparar lugar para ustedes, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces no es algo pasajero. Entonces es algo hermoso saber de nuestra herencia. Dice, estamos en el 11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados. Bueno, esa palabra predestinados, como ya lo había estudiado, la vuelvo a leer, vuelvo a repetir lo que dice. En amor, dice predestinados, viene del griego proarios, que significa delinear el horizonte, ver antes, ver de antemano. Dice, es la meta final que Dios trazó para el creyente en su soberanía. Esa es la predestinación, lo que Dios trazó, pero para el creyente. La predestinación no es para salvación ni condenación, ¿sí? Entonces, ¿qué es la predestinación? Lo que Dios ya vio de antemano que nos iba a dar. Esto es la predestinación para los que estamos en Cristo, ¿sí? Para los que estamos en Cristo. Él nos predestinó no para que estuviéramos en Cristo, sino a los que estamos ya en Cristo, a esos nos dio una herencia y a esto nos predestinó. Bien, dice, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, lo que Dios ya determinó, eso hará, su buena voluntad. Versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Ahí termina nuevamente esa estrofa, y sí, nos habla de qué, o sea, para qué, cuál es la predestinación al final, para alabanza de su gloria. ¿Para qué fuimos creados usted y yo? Para alabanza de la gloria de su gracia, para alabar su nombre. Ese es el propósito, alabanza a Dios. Cada estrofa termina con una alabanza a Dios. Y dice, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿A quiénes se refiere? Bueno, los que primeramente esperábamos en Cristo. Esa palabra, ese texto también es motivo de controversia. Entonces dicen, bueno, ¿se refiere a los judíos o no? ¿Se refiere a la iglesia en general? Bueno, pues los que primeramente esperaban en Cristo, pues claramente son los judíos, porque
dice que, bueno, ¿cómo empezó la iglesia? ¿Con quién empezó la iglesia? Con judíos. Sí, la iglesia empezó con judíos. Ellos primeramente esperaron en Cristo. ¿Sí? Entonces a ellos se refiere. Y dice, versículo 13, en él también vosotros, ya el vosotros ya se refiere a los, bueno, a los efesios, a los gentiles, pero mire, hay que tener en cuenta algo. ¿Sí? Pablo no está haciendo mucho, no quiere hacer mucho la diferencia entre judíos y gentiles, no, o sea, ese no es el propósito. ¿Por qué? Porque entre los efesios seguramente también habían judíos, claro, no podemos decir todos eran gentiles, no, porque ahí también seguramente, y recordemos que además Efesios fue una carta que fue dirigida circularmente, o sea, que no solamente iba para los efesios, sino para otras comunidades. Entonces, habían judíos muy seguramente también allí, entre la audiencia. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, habiendo ¿qué? Oído, pero ese oído no se refiere solamente, bueno, cualquiera puede escuchar, oír así rápidamente el mensaje de salvación. Dice, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, no solamente los que oyeron, sino también los que ¿qué? Los que creyeron. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mire, ahí nos está hablando acerca del que creyó, el que escuchó el mensaje y el que creyó. ¿Qué pasó? Fue sellado. Y aquí es la tercera parte del himno, que son prácticamente las bendiciones del Espíritu Santo. ¿El Espíritu Santo tiene bendiciones para el creyente? Claro que sí. Él mismo es una bendición, por cuanto Él es el sello. Y además el Espíritu, dice la Biblia, que con él fuimos sellados, y también que él reparte los dones como él quiere. O sea, no vamos a hablar de los dones, pero esos son unos de los muchos beneficios que da el Espíritu Santo. Ya vimos que nos dio Cristo. ¿Cristo que nos dio? Nos dio redención, nos justificó, nos perdonó, nos lavó con su sangre. Todas las bendiciones de Jesucristo. ¿Cuáles son las bendiciones del Padre? Nos predestinó, nos dio herencia. Bueno, todas las bendiciones del Padre, y que a su vez son Jesucristo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué es para nosotros? Mire, es la garantía. Ahí está, leámoslo nuevamente. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una bendición para el creyente, él mismo. O sea, ¿quién es el sello? Es el Espíritu Santo. ¿Es algo visible? No. Las bendiciones espirituales. Recuerde cuáles son las bendiciones espirituales. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bendiciones espirituales. ¿Y el sello se puede ver con los ojos físicos? Claro que no. ¿Por qué? Porque es proveniente del Espíritu, es algo que no se ve. Y si no es algo que no se ve, quiere decir que es eterno. Lo eterno no se ve, ¿cierto? Lo eterno con nuestros ojos físicos no los podemos ver. Entonces el Espíritu Santo es la bendición para nosotros. Fuimos sellados. Y no me gusta mucho utilizar a mí la palabra marca. Sí, la marca, como muchos dicen, bueno, es como marcar el ganado, este es mío. Bueno, yo no lo veo así tanto. ¿Por qué? Porque una marca, yo lo veo más bien como un contraste entre sello y entre marca, ¿sí? Porque la Biblia siempre habla, fuisteis sellados. El sello es un sello, no una marca. O sea, yo lo veo como aunque, bueno, en algunos casos podría llegar a ser sinónimo, pero yo lo veo más bien como un contraste entre la marca de la bestia, que esa marca sí va a ser más visible físicamente, ¿sí? Algo físico, y es un contraste, ¿sí? Nosotros, en cambio, nuestro sello es algo que solamente se ve con los ojos del Espíritu, es decir, no lo podemos ver con nuestros ojos físicos. Es algo espiritual, es una bendición espiritual, es una bendición eterna. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo. Dice así, versículo, dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿De cuál promesa? La promesa que fue cumplida. Recordemos que el Espíritu Santo fue prometido. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Y fue cumplida? Sí, ya la promesa se cumplió. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, ¿qué significa las arras? Bueno, las arras es el pago inicial, es nuestro anticipo, es una prenda, es una señal que garantiza una futura herencia. Es decir, es como un depósito, ¿sí? Bueno, nosotros, tal vez la palabra arras para nosotros tal vez no es muy común tampoco. Arras es como un depósito. Cuando usted, por ejemplo, le van a alquilar una casa, ¿a usted qué le piden? Como un depósito, deje algo acá en garantía de que si se va
a ir o algo, o sea, eso respalde, digamos así, alguna deuda o algo, o como usted, una prenda que usted pide, "Ay, pero déjeme algo aquí para yo saber de que sí", o sea, es como una garantía. Eso significa las jarras, es decir, que el Espíritu Santo estamos sellados con el Espíritu Santo y además el Espíritu Santo es nuestra garantía de que vamos a recibir la herencia. Si usted tiene hoy el Espíritu Santo, usted está bien, o sea, usted ya puede estar seguro completamente de que usted va a recibir una herencia. ¿Sí? Estoy segura, si usted es hijo de Dios, nacido de nuevo, el Espíritu Santo está en usted y Él da testimonio. Dice, el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, eso nos da la convicción de la salvación. Saber que esa herencia es nuestra. Mire, esto que ya Dios ya prometió para nosotros es nuestro. Él nos lo va a dar. Es una garantía, el Espíritu Santo que mora en nosotros, es la garantía de que esa promesa viene, de que esa herencia es nuestra. Vamos a heredar con Él todas las cosas, ¿sí? Repito lo que dije antes, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Entonces, gracias al Espíritu Santo de Dios, que hoy está en nosotros y que nos da esa paz, que nos da ese testimonio de que somos hijos de Dios y que la herencia que Él nos dio, nadie nos la va a quitar. Y entonces dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Usted es como algo así como usted es portador de un cheque, algo así mucho más que un cheque, de una herencia que usted ya tiene, es suya, solamente que le falta tomar posesión de ella, ¿sí? Pero que llega el momento y más temprano que tarde, ¿sí? Y termina, ¿cómo termina el texto? Dice, para alabanza de su gloria. Al final, el propósito de todo, el propósito de todo, ¿cuál es? La alabanza de la gloria de Dios. Entonces hoy podemos dar gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad en una perfecta armonía. Dios dando todas sus bendiciones. Mire, todas las bendiciones disponibles están para nosotros. Todo está disponible para nosotros. Lo que Dios nos dio, las bendiciones espirituales. Estas cosas, estas bendiciones espirituales no se compran con dinero. Son riquezas de la gracia de Dios. Son bendiciones espirituales, es decir, eternas. ¿No es maravilloso tener al Espíritu Santo morando en nosotros, que nos da paz, que nos da alegría, que nos convence cuando hacemos algo malo? El Espíritu ahí se contrista y nos guía, nos guía al arrepentimiento. Él nos mueve a pedir perdón, Él nos mueve hacia la verdad. Dice, Él nos guiará toda verdad. Entonces todo esto es para nosotros, para que hoy tengamos identidad, para que sepamos quiénes somos en Cristo. Nosotros no somos un pobre diablo, no somos un vil gusano, no somos una cucaracha, no somos nada de eso. Nosotros somos herederos de Cristo, herederos juntamente con Cristo. Nuestro Padre es creador de todo lo que existe y dice que con Él nos dio todas las cosas. Por eso, y tenemos la garantía en nosotros, viviendo en nosotros, el Espíritu Santo, que es una persona, vive en nosotros. Esta es la garantía de que vamos a recibir la herencia. Y Él da convicción, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así es de que vamos a levantarnos, no importa la situación por la cual estemos pasando, tenemos herencia, tuvimos herencia en Él. Amén, gloria a Dios, que el Señor les bendiga.